¿Me escuchan? Doctora, buenos días. Sí, doctora. ¿Cómo está? Sí, se Ya, le escucha. por favor. Ya. Doctora, buenos días. Compañeros, buenos días. Vamos a hablarles hoy día acerca de la reanimación neonatal en la parte 2. Siguiente, por favor. Ya, intubación endotraqueal. Ya. En cuanto a la intubación endotraqueal, tenemos que tener en cuenta primero qué es el tubo endotraqueal, ¿no? Vamos a tener en cuenta que estos tubos son delgados, que se van a introducir a través de la glotis entre las cuerdas vocales y estas van a avanzar, ¿no?, hacia la tráquea. Y también esta intubación traqueal va a requerir, ¿no?, el uso de un instrumento con una iluminación, que en este caso es el laringoscopio, ¿no? Esta va a ser para visualizar la laringe y también para guiar la colocación del tubo, que va a ser, ¿no?, entre las cuerdas vocales. También tener en cuenta sobre las máscaras laringeas. En aquí las máscaras van a ser, ¿no?, una pequeña máscara que va a estar conectada a un tubo de ventilación y que esta se va a introducir, ¿no?, en la boca y va a hacer que avance hasta la máscara y que también va a cubrir la glotis. Esta máscara laringea es una alternativa eficaz, ¿no? Se podría decir que ya que esto se va a realizar cuando los intentos de la ventilación con la máscara facial e intubación no van a ser exitosas, ¿no? También en acá, en cuanto a a cuándo se debe considerar la inserción en el tubo endotraqueal, esta va a ser, ¿no?, si la frecuencia cardíaca va a permanecer menor de 100 latidos por minuto y no se va a incrementar después de la BPP, ¿no?, de la máscara facial o laringia. También esta se va a realizar, ¿no?, antes de que va a iniciar las compresiones torácicas, o si la tráquea va a estar obstruida por secreciones espesas, ya sea por una succión traqueal directa o una administración de surfactante. O también para la estabilización, ¿no?, de recién neonato, la sospecha de una hernia diafragmática. También para ver si el BPP va a estar prolongada, se prolonga, en este caso va a haber, ¿no?, una mejoría eficaz y también una facilidad para la ventilación asistida. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto a cuáles son las referencias anatómicas más importantes en la ventilación neonatal, tenemos que tener en cuenta estas partes anatómicas. Por ejemplo, el esófago, que va a ser, ¿no?, el pasaje desde la tráquea de la garganta hacia el estómago. La epiglotis, que es la estructura similar, ¿no?, a un párpado que esta va a ir sobre la glotis, ¿no? También en la valécula, que esta va a ser una bolsa formada, ¿no?, por la base de la lengua y la epiglotis, la laringe, que va a ser la porción de la vía aérea, que se va a conectar que va a conectar, ¿no?, la faringe y la tráquea, la glotis, que va a ser la apertura de la laringe, que va a conducir a la tráquea, ¿no? Y también las cuerdas vocales, que van a ser ligamentos cubiertos por una membrana mucosa. Estas van a estar a ambos lados de la glotis. Y también el cartílago tiroides y cricoides, que va a ser una parte inferior, ¿no?, del cartílago, que esta va a proteger a la laringe. La tráquea, que va a ser la porción de la vía aérea, que se va a extender desde la laringe hasta la carina, y la carina, que va a ser un lugar donde la tráquea se va a ramificar, ¿no?, en bronquios, ¿no?, en dos bronquios principales. Siguiente, por favor. Mm, Ya, ¿qué suministros y equipos deberían de estar disponibles para la intubación? En acá tenemos que tener en cuenta los equipos necesarios para la colocación en una vía aérea alternativa. Estas deben mantenerse, no tanto juntos, y deben ser accesibles. También va a ser importante, ¿no?, de que debemos anticipar, ya que
debemos introducir, ¿no?, una vía aérea, también preparar, ¿no?, el equipo antes de que pueda producir un parto de alto riesgo, y en caso y en caso de cada sala de partos o una sala de recién nacidos o también un departamento de emergencias, se debe de tener, ¿no?, al menos menciona, ¿no?, que se debe de tener ya preparado, ¿no?, un juego completo de estos artículos, ya sea el mango esta es la lista, ¿no?, como muestra en la imagen, esta es la lista, ¿no?, ya que puede ser el mango del laringoscopio con un juego adicional de las baterías y bombillas adicionales, las hojas del laringoscopio, que en este caso es el número 1, que va a ser para un bebé a término, el número 0, que va a ser un bebé prematuro, y el número 00, que va a ser opcional, ¿no? Este es para recién nacidos muy prematuros. También es preferible las hojas de rectas, que van a ser las de Miller, y, y también las curvas, ¿no?, que son las más Stones. Y también los tubos endotraqueales, que van a ser de diámetro interno de 2.5, 3 y 3.5 milímetros. El estilete, que este va a ser opcional, y se va a hacer de acuerdo a la medida de cada tubo traqueal, ¿no? También el monitor o detector, la configuración de la succión con catéter de succión de calibre ya sea 10F o 12F, ¿no? Esta va a ser para succionar la faringe, o de calibre 8 o bien de 5 o 6F, que esto va a ser, ¿no?, para la succión de tubos endotraqueales de varios tamaños. También la cinta adhesiva impermeable, que esta va a ser de mitad o de 3/4 pulgadas, que esta también va a tener, ¿no?, otro dispositivo que va a estar sujeto al tubo. La cinta métrica o tabla de profundidad de inserción del tubo endotraqueal, también las tijeras, el aspirador de meconio, el estetoscopio, ¿no?, con cabeza neonatal, y también dispositivo de ventilación a presión positiva. En este caso, ¿no?, vamos a tener en cuenta la bolsa o el reanimador con pieza en T. También la tubulodura para aire, y también el oxígeno mezclado, ¿no? También el paso 13, que es el oxímetro de pulso, sensor y tapa, ¿no? La máscara laringea en tamaño 1 y otro dispositivo supraglótico, y la jeringa de 5 ml. Siguiente, por favor. ¿Qué tipo de tubo endotraqueal se debe utilizar? Aquí el tubo endotraqueal, tenemos que tener en cuenta que va a ser un diámetro uniforme, ¿no?, en toda la extensión del tubo, así como vemos, ¿no?, en la imagen A. Y los tubos endotraqueales van a venir por diferentes marcas y en centímetros a lo largo del tubo, ¿no?, que estas se van a identificar, así como muestra en esta imagen, en la distancia al extremo del tubo, ¿no? Cada tubo también va a tener líneas o marcas en la punta, ¿no?, que esas van a ser la guía de las cuerdas vocales, o como muestra en la figura B, ¿no? También este tubo, la introducción de este tubo va a ser de modo, ¿no?, que las cuerdas vocales se van a ubicar entre dos grupos de líneas, que estas vamos a esperar, ¿no?, de que la punta de este tubo se va a encontrar por encima de la carina. Siguiente, por favor. Ya, ¿cómo se prepara el tubo endotraqueal? En acá vamos a tener en cuenta dos pasos, que va a ser la selección del tamaño correcto y el uso del estilete, ¿no? En cuanto a la selección del tamaño correcto, vamos a ver el diámetro adecuado al tubo endotraqueal, que se va a estimar a partir del peso o la edad de la gestante del bebé, o la edad gestacional, ¿no? En este caso también vamos a ver el uso del tubo, el tamaño, ¿no? El tubo, si va a ser demasiado pequeño, esta va a aumentar, ¿no?, la resistencia al flujo del aire y la probabilidad de que se obstruya por secreciones. También se va a usar el tubo que es demasiado grande y que puede provocar traumatismos en la vía aérea. En cuanto a la figura que muestra esa tablita,
se va a mostrar, ¿no? El tamaño del tubo endotraqueal recomendado, que va a ser para varias categorías de peso y también para el tiempo de gestación. Como vemos, ¿no? En la imagen, está menos de, en cuanto al peso, ¿no? Menos de 1000. Vamos a ver el tiempo de gestación en semanas, es menor, menos a 28, el tamaño del tubo endotraqueal, que va a ser en medidas de milímetros de diámetros internos, es de 2.5, ¿no? De 1000 a 2000 va a ser de 28 a 34 semanas, que el tamaño del tubo va a ser de 3.0. Más de 2000 va a ser más de 34 semanas, que el tamaño del tubo va a ser de 3.5. En cuanto al considerar el uso del estilete, esta se va a resultar útil el estilete, ¿no? Con la ayuda de este tubo endotraqueal va a dar la rigidez, ¿no? Adicional y también la curvatura. También cuando vamos a introducir este estilete, esta va a ser importante, ¿no? Para asegurar que la punta no va a sobresalir, ¿no? Del extremo ni del orificio lateral del tubo endotraqueal. Y en caso, por ende, que digamos, no sé, si la punta va a sobresalir, esta va a provocar, ¿no? Puede provocar algún traumatismo en los tejidos, o también este estilete debemos tener en consideración que debemos sujetarlo, ¿no? Con un tapón. Este debe estar doblado en la parte superior, ¿no? De modo que esta no pueda avanzar para ya no provocar, ¿no? Estos traumatismos. Siguiente, por favor. Ya. ¿Cómo se prepara el laringoscopio y otros equipos que se necesitará? En aquí vamos a conectar los cables del monitor cardíaco para obtener la frecuencia cardíaca. Vamos a seleccionar la hoja del laringoscopio adecuada y vamos a fijar, ¿no? El mango. Ya va a ser por diferentes tipos de números de hojas. La hoja número 1 va a ser para, para recién nacidos a término. La hoja número 0 va a ser para pretérmino, la hoja número 00 va a ser extremadamente prematuros, ¿no? Para verificar las baterías y la luz del laringoscopio que estén bien funcionando, en acá vamos a usar, ¿no? Que va a estar, tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que esté encendido la luz. Ya, el cuarto paso que va a ser, ¿no? Preparar el equipo de succión, que va a ser ocluir el extremo del tubo para asegurar la succión. Esta va a ser, ¿no? De 80 a 100 milímetros de mercurio. Vamos a conectar el catéter de succión del tamaño de 10F, que va a ser para eliminar, ¿no? Las secreciones de la boca y la faringe. En cuanto al catéter, que va a ser más pequeño, ya sea de 6 a 8F, esta va a ser para eliminar, ¿no? Las secreciones del tubo endotraqueal que van a ser obstruidas, ¿no? Si va a ser necesario. También se puede conectar, ¿no? El aspirador traqueal al tubo endotraqueal. Esta va a ser para succionar directamente, ¿no? El meconio o las secreciones espesas que van a obstruir la tráquea. El paso 5, vamos a preparar el dispositivo del BPP con la mascarilla. También vamos a colocar, ¿no? El detector de CO2, que va a ser también el estetoscopio, la cinta métrica y la cinta adhesiva impermeable. También las tijeras y otros dispositivos, ¿no? Para asegurar el tubo del alcance. Siguiente, por favor. Ya. Colocar la cabeza del bebé en línea. Ya, ¿cómo se debe colocar el recién nacido para la intubación? Debemos colocar la cabeza del bebé en línea media, más el cuello ligeramente extendido en posición del pateo y el cuerpo debe estar recto. También se debe poner una toalla o rollo que esté debajo de los hombros para mantener una ligera extensión y debemos alinear, ¿no? Con el occipucio. También estar esta posición alineada a la tráquea permitiendo la visualización de la línea recta de la glotis en vez del laringoscopio, que el laringoscopio ha sido correctamente insertado, ¿no? El miembro del equipo debe ayudar también a mantener la posición durante todo el procedimiento, ¿no? ¿Y cómo vamos a sostener el laringoscopio? Esta va a ser siempre
Siempre se debe sostener el laringoscopio con la mano izquierda, así como vemos en la imagen. Con la mano izquierda se debe sostener con un pulgar, con el pulgar, ¿no? Y sobre la superficie superior del mango del laringoscopio, y la hoja debe estar apuntando hacia una dirección opuesta hacia nosotros, ¿no? Así como vemos en esta imagen derecha, ¿no? El 5.9. Siguiente, por favor. Mm, ya. ¿Cómo se realiza la intubación? En acá vamos a tener diferentes pasos. Por ejemplo, primero vamos a preparar insertar el laringoscopio, colocar directamente al bebé y debemos estabilizar con la mano derecha. Debemos abrir la boca del bebé suavemente con el dedo índice o pulgar. Debemos insertar, ¿no?, laringoscopios para identificar los puntos de referencia claves. Debemos insertar la hoja de laringoscopio por el orofaringe hasta que la punta de ¿no?, de la vallécula eh, se levante, ¿no?, y se ir en dirección del mango. También las cuerdas vocales y la glotis deben aparecer, ¿no?, en la parte superior que debe estar a la vista. El asistente también puede presionar, ¿no?, el cartílago tiroideo o cricoideo, ¿no?, para ayudar a traer a la glotis, podamos ver, ¿no?, la glotis. Ya bueno, estos van a ser, ¿no?, identificar los puntos de referencia clave. En este caso, ¿no?, la glotis debe estar arriba, colgando, y las cuerdas vocales hacia abajo. También extremadamente maduros debemos ver, ¿no?, la vallécula pequeña y colocar sobre la epiglotis. Siguiente, por favor. Ya. Ya. En este caso, ya, en esta imagen nosotros vemos, ¿no? Tenemos que ver primero, como mencionaba, si las estructuras deben ser visibles. En este caso, que no son visibles, de inmediato se debe ajustar la hoja hasta que las estructuras se puedan ver. También, en caso de que se necesite una introducción o retirar la hoja, esta se debe hacer lentamente, ¿no? Se debe realizar lentamente para ver las cuerdas vocales. Y debemos de tener en cuenta, ¿no?, las acciones correctivas para una mala visualización de los puntos de referencia que ya les mencioné anteriormente. Siguiente, por favor. Ya, en acá, si la hoja no se inserta lo suficiente, se ve que la base de la lengua y la faringe posterior, también vamos a ver que se debe avanzar, ¿no?, la hoja hasta que se vea la epiglotis. Y si la hoja, en caso se inserta demasiado, eh, bueno, solo se va a ver, ¿no?, el esófago, y se va a retirar la hoja hasta que la epiglotis se va a ver, ¿no?, desde arriba. También tenemos que tener en cuenta, ¿no?, los puntos de referencia, que en este caso sí están obstruidos por secreciones. Debemos usar, ¿no?, el catéter de 10F, 12F, y esto es para realizar, ¿no?, para eliminar las secreciones tanto de la boca como de la faringe. También debemos insertar el tubo endotraqueal, el laringoscopio estable más la vista de las cuerdas vocales, y el tubo debe estar, ¿no?, en la mano derecha. Debemos insertar con la mano derecha de la boca del bebé. También debe estar fuera de la hoja, ¿no?, con la curvatura cóncava, el plano horizontal. No debemos insertar por el canal abierto del laringoscopio, en este caso cuando se obstruya, ¿no?, la visión de las cuerdas vocales. Y a medida que la punta se acerca a las cuerdas vocales, esta se va a girar, ¿no?, la curvatura del plano vertical para que la punta se dirija hacia arriba. También debemos esperar que las cuerdas se abran, las cuerdas vocales, y debemos insertar recién el tubo hasta que las cuerdas estén en líneas, entre las líneas, ¿no?, que esas van a ser nuestras guías. También se van a observar las marcas profundas, que esta va a ser en centímetros. La parte exterior del tubo se va a alinear con la parte labio superior del bebé. Y siempre, ¿no?, la inserción del tubo endotraqueal debe ser del lado derecho. Siguiente, por favor. Ya. Acá debemos asegurar, ¿no?, el tubo endotraqueal, el dedo índice derecho
debe sostener, ¿no?, el tubo contra el paladar duro. Debemos retirar el laringoscopio sin desplazar el tubo y el estilete de si se usa. También debemos de ventilar a través del tubo endotraqueal, adjuntar, ¿no?, tanto el detector del CO2, el BPP al tubo, y también en caso de que la misma persona sostiene el tubo, debemos de ver, ¿no?, el BPP y evitar que la extubación, ¿no?, accidental. También si el BPP está conectado, debemos de comenzar la ventilación, ¿no?, a través del tubo. Siguiente, por favor. Ya, ¿qué pasa si una sospecha del tubo no está en la tráquea? En este caso, se debe de insertar, ¿no?, correctamente el tubo. Si esta va a proporcionar una ventilación efectiva, tenemos que ver, ¿no?, a través del tubo, y esta se va a detectar, ¿no?, tanto el CO2 que se va a exhalar dentro de las 8 a 10 respiraciones de la presión positiva, el tubo en el esófago que se debe quitar, ¿no?, el tubo, y la reanudación de la ventilación en una mascarilla, y podemos repetir el procedimiento. En cuanto a un recién nacido con una frecuencia cardíaca menor, eh, no va a haber, ¿no?, no hay una suficiente oxigenación, ¿no? Va a haber CO2 para el cual esta se debe cambiar el detector. En cuanto a una segunda mirada, se debe estabilizar, ¿no?, el tubo para volver a insertar el laringoscopio. También se debe intentar confirmar si el tubo pasa, ¿no?, entre las cuerdas vocales. Y debemos de confirmar, ¿no?, la posición del tubo, la frecuencia cardíaca. En caso no mejora tanto la frecuencia cardíaca, las compresiones, debemos pasar a unas compresiones torácicas, ¿no? En caso de que sí eh, ¿cómo nos damos cuenta de que el BPP está funcionando? Cuando la frecuencia cardíaca aumenta, ¿no? Pero en este caso, si no aumenta, pasamos a las compresiones torácicas. Siguiente, por favor. Ya, ¿a qué profundidad se debe insertar el tubo en la tráquea? Eh, bueno, primero tenemos que tener en cuenta, ¿no?, el tubo endotraqueal en la parte media de la tráquea. Esta debe ser, ¿no?, la longitud tanto del trago nasal, como vemos en la imagen. Recién nacido, ¿no?, a término en prematuros, tanto también tenemos que tener en cuenta el cálculo basado en la distancia, que esta va a ser en centímetros desde el tabique nasal del bebé hasta el trago de la oreja, ¿no?, como vemos en la imagen B. También esta, ¿no?, de 1 a 2 centímetros por debajo de las cuerdas vocales deberían ser. Siguiente, por favor. En cuanto a una edad gestacional, debemos de tener en cuenta la profundidad de la inserción del tubo endotraqueal. Esta vamos a tener en cuenta, ¿no?, inicial, que va a ser la punta del labio para la intubación traqueal. En acá tenemos tanto por semanas de gestación y el tamaño del tubo endotraqueal, ¿no?, y el peso del bebé. De 23 a 24 semanas va a ser el tamaño del tubo, la profundidad que se va a insertar en los labios, va a ser de 5.5 centímetros, y el peso del bebé va a ser de 0.5 a 0.6 kilogramos. En cuanto al de 25 a 26 semanas, va a ser la profundidad del tubo, va a ser el tamaño del tubo va a ser de 6.0 centímetros, el peso del bebé va a ser 0.7 a 0.8 kilogramos. En cuanto a los 27 a 29 semanas, es de 6.5 centímetros, y el peso es de 0.9 a 1 kilogramo. En cuanto a las 30 a 32 semanas, el tubo endotraqueal, el tamaño va a ser de 7 centímetros, y va a ser el peso del bebé de 1.1 a 4 kilogramos, a 1.4 kilogramos. En cuanto a las 33 a 34 semanas, va a ser de 7.5 centímetros, el peso del bebé va a ser de 1.5 a 1.8 kilogramos. En cuanto a 35 a 37 semanas, el tamaño va a ser de 8 centímetros, y el peso es de 1.9 a 2.4 kilogramos. Y hasta 41 a 43 semanas, que el tamaño va a ser de
de 9 centímetros, que el peso va a ser de 3,2 a 4,2 kilogramos. Debemos de tener en cuenta, ¿no? Tanto si el tubo está colocado correctamente, si está demasiado dentro o si esta se va a insertar demasiado, ¿no? En acá tenemos que tener en cuenta si está colocado correctamente, si los sonidos respiratorios deben ser iguales, ¿no? En ambos lados, en ambos campos pulmonares. Si el tubo está demasiado dentro, los ruidos respiratorios van a disminuir, ¿no? Tanto puede ser por un lado. Y si el tubo se va a insertar demasiado, el bronquio principal derecho va a haber, ¿no? En cuanto a los sonidos respiratorios, va a haber un aumento. Siguiente, por favor. Ya. ¿Cómo se debe asegurar el tubo? En acá vamos a tener en cuenta, ¿no? Debemos de tener en cuenta primero como vemos en la imagen, ¿no? En la imagen, primero, ¿no? Se va a dividir la cinta adhesiva por la mitad de su longitud y en la figura, por ejemplo, estamos viendo que se va a colocar, ¿no? La parte sin cortar sobre la mejilla del bebé, que estaba cerca de la comisura del labio, ¿no? Tanto también en la parte superior de la cinta, ahí sí va hasta la parte que va a estar encima del labio, ¿no? Del bebé. También en la figura B podemos ver, ¿no? Que se va a envolver en la parte inferior de la cinta alrededor del tubo, ¿no? Y en la figura C y D vamos a ver que se va a dejar una pequeña lengüeta de cinta adhesiva, que esta va a estar doblada, ¿no? En la punta para que esto ayude, ¿no? A quitarla posteriormente. Siguiente, por favor. Bueno, en estas imágenes vemos, ¿no? La colocación correcta y la colocación incorrecta, ¿no? En la primera figura derecha, en ahí podemos ver, ¿no? La colocación correcta, que va a ser adyacente, ¿no? Al primero y a la segunda vértebra torácica. Y ya, y en cuanto a la oxigenación correcta, va a haber, ¿no? Va a estar demasiadamente insertada, ¿no? Y como vemos, ambos campos pulmonares no están bien oxigenados. Siguiente, por favor. Ya, ¿qué se puede hacer un asistente para ayudar al operador durante el procedimiento de intubación? Se va a ver diferentes pasos. Primero vamos a verificar si el laringoscopio está funcionando, si la succión está configurada entre 80 y 100 milímetros de mercurio. Se va a preparar la cinta y el dispositivo para sujetar el tubo. Se va a monitorizar la frecuencia cardíaca y en cuanto también se va a seleccionar, ¿no? La hoja del laringoscopio y el tubo del tamaño correcto que ya mencionamos anticipadamente. También se va a coordinar, ¿no? El método para estimar, ¿no? La profundidad de la inserción de este tubo. También se va a sostener, ¿no? El equipo y se va a pasar a las instrucciones del operador. Se va a controlar la frecuencia cardíaca recién nacido. Se va a avisar si la intubación dura más de 30 segundos. Se va a adjuntar el CO2, el detector del CO2 y se va a verificar, ¿no? El aumento de frecuencia cardíaca y se va a escuchar, ¿no? Los ruidos respiratorios en ambas axilas. Se va a evaluar el movimiento, ¿no? Del pecho con el BPP. Siguiente, por favor. Ya, ¿cómo se usa el tubo endotraqueal para la succión de secreciones espesas de la tráquea? En acá se va a despejar, ¿no? Las vías respiratorias con un catete de succión insertado a través del tubo endotraqueal. O sea, las secreciones espesas pueden provenir no tanto de sangres, detritos celulares o vermis o meconio, ¿no? También si recién nacido no ha mejorado y no ha podido lograr el movimiento del tórax. Eh, bueno, debemos tener en cuenta, ¿no? El tamaño del tubo endotraqueal, que va a ser, ¿no? De acuerdo a las medidas, ¿no? Si es 2,5 milímetros, el tamaño del catete es de 5 a 6 F, si es de 3 milímetros, es de 6 a 8 F, y si es de 3,5 milímetros, es de 8 F. Siguiente, por favor. Ya, debemos repetir las aspiraciones, ¿no? Si las secreciones espesas van a impedir lograr la ventilación eficaz, esta se va a realizar a través del tubo endotraqueal.
También si la condición del bebé empeora repentinamente después de la intubación, debemos avanzar, ¿no?, demasiado en las vías respiratorias y en caso o en caso de que se haya retirado, ¿no?, hacia la faringe o fuera de la tráquea. También el recién nacido puede haber desarrollado, ¿no?, un neumotórax, atención, o en caso de que colapse los pulmones se va a impedir, ¿no?, el intercambio gaseoso. Em, en caso de un deterioro después de una intubación, tenemos que tener en cuenta, ¿no?, el tubo endotraqueal que va a estar desplazado, el tubo endotraqueal obstruido, o en caso, ¿no?, si el paciente, si el recién nacido tiene un neumotórax o si hay una falla en el equipo. Ya, también se va a requerir, ¿no?, si la intubación no está anticipada, si va a necesitar de 3 a más proveedores de atención médica, y se va a confirmar, ¿no?, la profundidad que va a estar insertada con los miembros del equipo, y esta va a ser, ¿no?, antes de que debemos asegurar el tubo endotraqueal. También se va a necesitar si la vía aérea alternativa va a ser, ¿no?, por los intentos iniciales de intubación, no van a tener, ¿no?, éxito. También si esta va a utilizar otros recursos, ya sea si la persona va a tener experiencia en cuanto a la intubación, en cuanto a la máscara laringia o en cuanto a la laringoscopía, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, está bien. Gracias, Doris. Por favor, que continúe Deyanira Córdoba. Está bien, doctora. Doctora, buenos días. Bueno, ya continúa con la exposición. En relación a compresiones torácicas, siguiente, por favor. Ya, bueno, ¿qué son las compresiones torácicas? Los bebés que no van a responder a la ventilación que infla sus pulmones probablemente tengan niveles muy bajos de oxígeno en sangre, o sea, acidosis significativa o flujo sanguíneo insuficiente en las arterias coronarias. Entonces, esto va a dar como resultado que la función del músculo cardíaco esté severamente deprimida. Mejorar el flujo sanguíneo de las arterias coronales es importante para poder restaurar la función del corazón. Entonces, el corazón se encuentra, ¿no?, en el pecho, en el tercio inferior del esternón y la columna vertebral. La depresión rítmica del esternón comprime lo que es el corazón contra la columna, entonces esto empuja la sangre hacia adelante y aumenta la presión arterial en la aorta. Cuando se libera la presión sobre el esternón, el corazón se llena de sangre y la sangre fluye hacia las arterias coronarias, y al comprimir el pecho y ventilar los pulmones ayuda a restaurar el flujo de sangre oxigenada al músculo cardíaco y a los pulmones. Siguiente, por favor. No. Eh, Anterior, por favor, disculpa. ¿Cuándo vamos a comenzar con las compresiones torácicas? Las compresiones torácicas están indicadas si la frecuencia cardíaca del bebé permanece menos de 60 latidos por minuto después de al menos 30 segundos del BPP que infla los pulmones, como lo demuestra el movimiento del pecho, ¿no?, con ventilación. En la mayoría de los casos debería haber al menos 30 segundos de ventilación a través de un tubo endotraqueal correctamente insertado o una máscara laringea. Si se inician las compresiones, debemos llamar por ayuda si es necesario, y ya que puede ser necesario personal adicional para prepararse para el acceso vascular y la administración de lo que vendría a ser la epinefrina. Siguiente, por favor. ¿Dónde se coloca para administrar las compresiones torácicas? Cuando se inician las compresiones torácicas es posible que esté parado al lado del calentador, uno de los miembros del equipo de pie en la cabecera de la cama, como ven en la imagen, proporcionará lo que son ventilaciones coordinadas a través de un tubo endotraqueal. Si se requieren compresiones torácicas, existe una alta probabilidad también de que se deba insertar un catéter venoso umbilical de emergencia para el acceso intravascular. Es débil insertar un catéter venoso umbilical si la persona que administra las compresiones está de pie al lado del más cálido de sus brazos, rodeando el pecho del bebé.
Una vez que se completa la intubación y el tubo está asegurado, el compresor debe moverse hacia la cabecera de la cama mientras la persona que opera el dispositivo del PPB se mueve hacia el lado, además de proporcionar espacio para la inserción del catéter venoso umbilical. Esta posición tiene ventajas mecánicas que se traducen a una mejor fatiga del compresor, ¿no? A una menor fatiga del compresor. Siguiente, por favor. Ya, ¿dónde colocan sus manos durante las compresiones torácicas? Bueno, lo que se hace es aplicar presión en el tercio inferior del esternón, como ven en la imagen, colocar los pulgares en el centro del esternón, uno al lado del otro o uno encima del otro, justo debajo de una línea imaginaria que conecta lo que son los pezones del bebé. No coloque los pulgares en las costillas ni en el cifoides. El cifoides es la pequeña proyección, ¿no? Puntiaguda en la parte inferior del esternón. Y luego se rodea el pecho del bebé con las manos y se coloca los dedos debajo de la espalda del bebé para poderle brindar un apoyo. Eso es siguiente. Ya, ¿a qué profundidad se comprime el pecho? Con los pulgares se presiona el esternón hacia abajo para comprimir el corazón entre el esternón y la columna. No debemos apretar el pecho con las manos envolventes. Con los pulgares en la posición correcta, use suficiente presión para presionar lo que es el esternón, aproximadamente un tercio del diámetro anteroposterior del tórax, y luego liberas la presión para permitir que el corazón se vuelva a llenar. Una compresión consiste en la carrera hacia abajo más la liberación. La distancia real comprimida depende del tamaño del bebé. ¿Cuál es la tasa de compresión? La tasa de compresión es de 90 compresiones por minuto. Para lograr este ritmo debemos realizar lo que son 3 compresiones rápidas, una ventilación durante cada ciclo de 2 segundos. ¿Y cómo vamos a coordinar las compresiones con la ventilación con presión positiva? Durante la reanimación cardiopulmonar neonatal, las compresiones torácicas siempre van acompañadas de una ventilación presión positiva coordinada. Debemos administrar 3 compresiones rápidas seguidas de una compresión, seguida de una ventilación. Entonces serían 3 compresiones y ventilaciones coordinadas. En total serían, ¿no?, 3 compresiones más una ventilación cada 2 segundos. Siguiente, por favor. Ya. ¿Qué concentración de oxígeno se debe utilizar con la ventilación con presión positiva durante las compresiones torácicas? Cuando se inician las compresiones torácicas, aumenta el FiO2 al 100%. Una vez que esta frecuencia cardíaca sea superior a 60 latidos por minuto y se logre una señal confiable del oxímetro de pulso, se ajusta lo que es el FiO2 para cumplir con las pautas de saturación de oxígeno objetivo. El ideal del FiO2 utilizar durante las compresiones torácicas está recomendando en base a la opinión de expertos, ¿no? El oxígeno es esencial para el funcionamiento de los órganos. Entonces, durante las compresiones torácicas, la sangre, el flujo a los órganos vitales puede disminuir, y el uso del oxígeno más alto, el FiO2, la concentración puede mejorar lo que es la absorción y el suministro de oxígeno. ¿Cuándo debemos controlar la frecuencia cardíaca del bebé después de comenzar las compresiones torácicas? Debemos esperar 60 segundos después de comenzar las compresiones torácicas y las ventilaciones coordinadas. También debemos detectar, ¿no?, las compresiones y ver si hay perfusión de las arterias si la perfusión de las arterias coronarias ha disminuido, y también debemos ver el tiempo para recuperarse. ¿Cómo debe evaluar la respuesta de la frecuencia cardíaca del bebé durante las compresiones? Bueno, para evaluar la frecuencia cardíaca del bebé es necesario hacer una
una pausa brevemente de lo que es el PPB, utilizar un monitor cardíaco, que es el método preferiblemente, ¿no?, más adecuado para hacer esta evaluación. Bueno, la frecuencia cardíaca durante las compresiones torácicas puede evaluar la frecuencia del bebé escuchando. Esto podemos evaluarlo, ¿no?, utilizando lo que es un estetoscopio también. Siguiente, por favor. ¿Cuándo se detienen lo que son las compresiones torácicas? Podemos detener las compresiones torácicas cuando vemos que la frecuencia cardíaca es de 60 latidos por minuto o es más. Una vez que se detengan las compresiones, se vuelve a administrar el BPP a una frecuencia más rápida, ya de 40 a 60 respiraciones por minuto, y cuando se logre una señal confiable del oxímetro de pulso. También se ajusta el FiO2 para cumplir con las pautas de saturación de oxígeno objetivo. Em, entonces, hay ciertas... ¿Qué hacer si la frecuencia cardíaca no ha mejorado después de esos 60 segundos de compresiones? Mientras se continúa administrando compresiones torácicas y la ventilación coordinada, se debe dar, ¿no?, lo que es la calidad de su ventilación. Debemos ver si la calidad y la ventilación de las compresiones. Se tiene que hacer se debe hacer ciertas preguntas en voz alta. Dentro de esas preguntas van a ver, serían si hay movimiento de pecho, debemos ver si se mueve el pecho con cada respiración. Debemos evaluar también lo que es la vía aérea, si está asegurada la vía aérea con tubo endotraqueal o una máscara laringea. Memoria, se coordinan 3 compresiones con una ventilación cada 2 segundos. La profundidad de las compresiones en 1/3 del diámetro anteroposterior del tórax. Y el oxígeno inspirado, se está administrando oxígeno al 0% o a través de algún dispositivo. Siguiente. Ya. En relación a la medicación que se utiliza en emergencia, bueno, se utiliza lo que es la epinefrina, y la epinefrina es un estimulante cardíaco y vascular. Lo que hace es provocar la constricción de los vasos sanguíneos fuera del corazón. Esto lo que hace es aumentar el flujo sanguíneo hacia las arterias coronarias, y la sangre que fluye hacia las arterias coronarias transporta el oxígeno necesario para restaurar lo que es la función cardíaca. Además de eso, también la epinefrina aumenta lo que es la velocidad y la fuerza de las contracciones cardíacas, por eso es esencial. Siguiente. En relación a la indicación, ¿cuándo está indicada? La epinefrina va a estar indicada si la frecuencia cardíaca del bebé permanece por debajo de 60 latidos por minuto. Al menos 30 segundos de BPP que infla los pulmones, y como lo demuestra el movimiento del pecho, y otros 60 segundos de compresiones torácicas coordinadas con PPB y utilizando también oxígeno al 100%, o en la mayoría de los casos la ventilación debería haberse proporcionado a través de un tubo endotraqueal o una máscara laringea correctamente insertada. La epinefrina no está indicada antes de haber establecido una ventilación que infle eficazmente los pulmones. Siguiente. ¿Cómo se debe administrar? Ya bueno, en la reanimación neonatal está indicada la concentración de 0,1 miligramos por mililitro o 1 miligramo sobre 10 ml. En la ruta de administración puede ser intravenosa, intraósea o también intratraqueal. Cuando hablamos de intravenosa, que es el preferido, se utiliza lo que es un catéter venoso umbilical. La intraósea es una ruta alternativa. Esto es sin acceso endovenoso. Intratraqueal, que no se conoce el porcentaje de la absorción, es menos efectiva. Debemos tener como precaución en 2 presentaciones, ya sea en neonatal o en pediátrica y adultos. Las recomendaciones que no se debe
el acceso no es por vía periférica, por el que hay bastante riesgo de extravasación. Siguiente. Para el método de administración se da por diferentes pasos, por 4 pasos. El primero es que debemos cargar la jeringa. Luego utilizas lo que es un conector estéril o una llave de paso. El paso 2 es etiquetar la jeringa. La jeringa de 1 ml intravenoso o intraóseo es epinefrina y endovenoso. También hay otra presentación, ¿no? Que es una jeringa de 3 a 5 ml. El siguiente. El paso 3 es la dosificación. Ya. En la dosificación va a ser de 0,01 a 0,03 miligramos por kilogramo. Esto vendría a ser 0,1 a 0,3 mililitros por kilogramo y de 0,02 miligramos por kilogramo. Esto vendría a ser igual a 0,2 mililitros por kilogramo. Ya, el paso 4 viene a ser también administración. Puede ser endovenoso, que es más rápido. El lavado es intravascular con 3 ml de solución. Se utiliza 3 ml de solución salina. Siguiente. Ya. ¿Qué debe esperar que suceda después de la administración de epinefrina? Bueno, evaluar la frecuencia cardíaca del bebé al primer minuto después de la administración de la epinefrina. Se continúa con el PPB con oxígeno al 100% y compresiones torácicas. Y bueno, tenemos que la frecuencia cardíaca sea mayor a 60 latidos por minuto. Y se continúa con la ventilación y compresiones coordinadas. Repetir cada 3 a 5 minutos y la dosis inicial no es menor a 0,02 miligramos por kilogramo y podemos también aumentar la dosificación. La dosis inicial es de primeros de 3 minutos por endovenoso. Puede haber algunos problemas que se pueden presentar como es la hipovolemia o el neumotórax a tensión. Ya. Más, por favor. Ya. Gracias. Que con Milagros Choque. Está bien, doctora. Bueno, continuando, vamos a ver cuándo deberíamos considerar la administración de un expansor de volumen. Si ha habido una hemorragia fetal materna aguda, si ha habido sangrado, un sangrado previo, sangrado vaginal extenso, una laceración de placenta, un trauma fetal, un prolapso del cordón umbilical o el cordón nucal está apretado o hay pérdida de sangre del cordón umbilical, el bebé puede estar en un episodio de shock hipovolémico. Entonces, la administración de un expansor de volumen va a estar indicado justamente si el bebé presenta signos de shock o no responde a los pasos de reanimación. Estos expansores de volumen no deben administrarse de forma rutinaria durante la reanimación en ausencia de shock o antecedentes de pérdida de agua de sangre. Dar una carga de gran volumen a un corazón que ya está lesionado puede empeorar el gasto cardíaco y comprometer aún más al recién nacido. Bueno, hay dos expansores de volumen que debe considerarse, que es el líquido cristaloide y los glóbulos rojos. La solución cristaloide recomendada para el tratamiento agudo de la hipovolemia es la solución salina normal, es decir, el cloruro de sodio al 0,9%. La solución de Ranger lactato es una alternativa aceptable, pero no está tan disponible.
Entonces contiene sodio, potasio, calcio y lactato, y debido a que contiene calcio, no se puede infundir en la misma vía intravenosa que el concentrado de glóbulos rojos. Los glóbulos rojos deben considerarse para la reposición de volumen cuando se sospecha de una anemia fetal grave. Si se diagnosticó anemia fetal antes del nacimiento, la unidad de donantes puede compararse con la madre para garantizar la compatibilidad con los anticuerpos maternos transferidos al bebé. En cuanto a la dosis, la dosis inicial del expansor de volumen seleccionado es de 10 mililitros por kilogramo. Si el bebé no mejora después de la primera, es posible que deba dar unos 10 milímetros adicionales. En cuanto a la vía, las opciones para el acceso de emergencia al sistema vascular durante un shock hipovolémico incluyen un catéter venoso umbilical o una aguja intraósea. No se recomienda intentar la inserción de un catéter intravenoso periférico para la administración de volumen de emergencia en el contexto de un colapso cardiovascular. En cuanto a la preparación, se llena una jeringa grande de 30 a 60 milímetros con el expansor de volumen que se haya seleccionado. Y si se usa líquido cristaloide, se debe etiquetar la jeringa para identificar claramente qué es lo que contiene. En la mayoría de casos, la hipovolemia aguda que provoca, es lo que provoca la necesidad de una reanimación, entonces debe corregirse rápidamente. Ningún ensayo clínico ha establecido una velocidad de perfusión preferida, pero en la mayoría de los casos es razonable una perfusión constante durante 5 a 10 minutos. Ahora, ¿qué hacer si el bebé no mejora después de administrar epinefrina intravenosa y expansor de volumen? Mientras se continúa administrando las compresiones torácicas y la ventilación, el equipo debe reevaluar rápidamente la calidad de la ventilación y las compresiones. Entonces, la epinefrina intravenosa se puede repetir cada 3 a 5 minutos y se debe preguntar si la rotación del corazón no mejora con compresiones, ventilación, epinefrina y expansión de volumen. Estas preguntas son, ¿se mueve el pecho con cada respiración? ¿Está asegurada la vía aérea con un tubo endotraqueal o una máscara laringia? ¿Se coordinan 3 compresiones con una ventilación cada 2 segundos? La profundidad de las compresiones es 1/3 del diámetro anteroposterior del tórax. Se administra oxígeno al 100% a través del dispositivo de ventilación de presión positiva. Se administra la dosis correcta de epinefrina por vía intravenosa. Está colocado el catéter venoso umbilical o la aguja intravenosa se ha movido. Hay neumotórax. Ahora, ¿cómo se establece un acceso intravascular rápido durante la reanimación? Eso también se va a dar por pasos. Bueno, primero, la vena umbilical es una vía intravenosa directa de acceso rápido en el recién nacido. Ahora, viendo los pasos, el primero es ponerse los guantes y preparar rápidamente un área de trabajo para todo el equipo involucrado. Aunque debe intentar utilizar una táctica estéril, debe sopesar la necesidad de asegurar rápidamente el acceso venoso de emergencia con el riesgo de posiblemente introducir una infección. Si se necesita un acceso venoso central después de la estabilización, se retirará el catéter venoso umbilical de emergencia y se insertará un nuevo catéter utilizando una técnica completamente estéril. En segundo paso, de llenar un catéter umbilical con solución salina normal usando una jeringa pues, de 3 a 10 milímetros. Esto conectado a una llave de paso. Una vez lleno, se cierra la llave de paso del catéter para evitar la pérdida de líquido y la entrada de aire. Se asegura de saber qué dirección está desactivada, por así decirlo, en la llave de paso utilizada en el entorno de práctica. En cuanto al paso 3, se limpia rápidamente el cordón umbilical con una solución antiséptica. Luego se coloca un lazo suelto en la base del cordón umbilical alrededor de
de la gelatina de Wharton o el margen de la piel. Se puede apretar si hay sangrado excesivo después de cortar el cordón, y si el lazo se coloca alrededor de la piel, se asegura de que no comprometa la perfusión de la piel. El paso 4 pues, es detener brevemente las compresiones torácicas y advertir al equipo que un bisturí está entrando en el campo. Se corta el cordón con un bisturí por debajo de la pinza umbilical y alrededor de 1 o 2 centímetros por encima de la línea de la piel. Luego, la vena umbilical se verá como una estructura más grande de paredes delgadas, a menudo cerca de la posición de las 12 en punto en un reloj. Las dos arterias umbilicales son más pequeñas y tienen paredes más gruesas y con frecuencia están juntas. En cuanto al paso 5, se inserta el catéter en la vena umbilical. Luego se continúa insertando el catéter de 2 a 4 centímetros hasta que la sangre fluya libremente. Cuando se abre y se aspire suavemente la llave de paso entre el bebé y la jeringa. Luego el paso 6 es colocar la jeringa que contiene epinefrina o el volumen expansor a la llave de paso disponible, girar la llave de manera que quede abierta entre la jeringa y el catéter, asegurarse de que no haya burbujas de aire en la jeringa o el catéter, administrar la solución adecuada y enjuagar el catéter. Evitar sacar el catéter pidiendo a un asistente que infunde el medicamento mientras el operador sostiene el catéter en su lugar. Luego el paso 6 es retirar el catéter o asegurarlo para un acceso intravenoso temporal mientras se transporta al bebé a la sala de recién nacidos. Si se decide dejar el catéter en su lugar durante la estabilización o el transporte, debe ser asegurado. En cuanto al paso 7, si no se quita el catéter venoso umbilical, el sitio de inserción debe permanecer descubierto y visible para poder monitorear el sangrado. Si se retira el catéter, se debe hacer lentamente y estar preparado para controlar el sangrado, apretando la atadura del cordón, el moñón umbilical o aplicando presión sobre el ombligo. Ahora, ¿cómo se establece un acceso intraóseo? La aguja intraósea se inserta a través de la piel en la parte plana de un hueso grande hacia la cavidad de la médula ósea. Existen riesgos para complicaciones graves, pueden ser infecciones, fracturas óseas o isquemia de las extremidades. El paso 1 es identificar el sitio de inserción en un bebé a términos por 2 centímetros por debajo y 1 o 2 centímetros medial de la tuberosidad tibial. El paso 2 es limpiar el sitio de inserción con una solución antiséptica. El paso 3 es sostener la aguja intraósea perpendicular a la piel y avanzar la aguja a través de la piel hacia el periósteo. El paso 4 es darle dirección perpendicular al hueso, avanzar a través de la corteza ósea hasta el espacio de la médula. En cuanto a la técnica manual, se ejerce una fuerte presión hacia abajo con un movimiento giratorio. También puede usarse un taladro eléctrico, se presiona el gatillo mientras se mantiene la presión hacia abajo. El paso 5 es seguir las instrucciones del fabricante para quitar el estilete de la aguja intraósea. Y el paso 6 es conectar un equipo de infusión. Se debe enjuagar con 3 a 5 milímetros de solución salina y infundir los medicamentos. El paso 7 es monitorear el sitio de inserción en busca de evidencia de hinchazón o líquido o extravasación de líquidos. Ahora, el siguiente capítulo es reanimación y estabilización de bebés prematuros. Se considera prematuro a un bebé nacido vivo antes de que haya cumplido 37 semanas de gestación. Los niños prematuros se dividen en otras categorías en función de la edad gestacional. Puede ser un prematuro extremo, menos de 28 semanas, y
un bebé muy prematuro, que es de 28 a 32 semanas. Y estos recién nacidos prematuros tienen un mayor riesgo de requerir reanimación y asistencia con la transición después del nacimiento. También tienen un mayor riesgo de complicaciones debido a la rápida pérdida de calor, los sistemas de órganos inmaduros, el pequeño volumen de sangre, la vulnerabilidad a la hipoglucemia y la infección del líquido amniótico y la placenta, lo que se conoce como corioamnionitis. Esta puede iniciar el trabajo de parto prematuro y el sistema inmunitario inmaduro del bebé aumenta el riesgo de desarrollar infecciones graves como una neumonía, una sepsis o una meningitis. Entonces, debido a que los recién nacidos prematuros también son más vulnerables a las lesiones por procedimientos de reanimación, es muy importante encontrar un equilibrio entre iniciar la reanimación sin demora y evitar procedimientos innecesarios. La probabilidad de que un bebé prematuro requiera reanimación es significativamente mayor que para un bebé nacido a término. Esto es cierto incluso para los bebés prematuros tardíos nacidos entre las 34 y 36 semanas de gestación. Entonces, los recursos adicionales que deben estar disponibles son obviamente un personal capacitado, una bolsa o envoltura de plástico de polietileno, un colchón térmico. Estos dos últimos se prevé cuando el bebé tenga menos de 32 semanas de gestación. También lo que debe estar disponible es un gorro, un sensor de temperatura y una cubierta para un calentador radiante servocontrolado, un monitor cardíaco, máscaras y tubos endotraqueales de tamaño prematuro, un dispositivo de presión positiva que pueda proporcionar presión positiva al final de la expiración y una presión positiva continua en las vías respiratorias, y también surfactante si se espera que el bebé tenga menos de 30 semanas. Cuando se espera un parto prematuro, se debe anticipar que la regulación de la temperatura será un desafío y uno debe prepararse para ello. Entonces, ¿qué es lo que recomienda el libro? Pues fijar la temperatura de la habitación donde se resucitará el bebé y recibirá la atención inicial en aproximadamente 23 a 25 grados centígrados o 74 a 77 grados Fahrenheit. Precalentar el calentador radiante mucho antes del momento del parto. Después del parto, colocar rápidamente un gorro en la cabeza del bebé, usar una incubadora de transporte precalentada si se va a mover al bebé después de completar la atención inicial, y mantener la temperatura axial del bebé entre 36.5 y 37.5 grados centígrados. Estos son unos pasos adicionales para la termorregulación de bebés con menos de 32 semanas de gestación. Se utiliza un colchón térmico como fuente de calor adicional. Los colchones térmicos portátiles liberan calor cuando un gel dentro del colchón se activa para formar cristales. Entonces se debe seguir las recomendaciones del fabricante y se aprieta la almohadilla para activar este gel aproximadamente 5 minutos antes de que nazca el bebé. Una vez activado el colchón térmico, se coloca sobre el calentador radiante y se cubre con una manta para que el colchón no quede expuesto directamente al calor radiante y la superficie calentada no esté en contacto directo con el bebé. Luego hay que envolver al bebé en una bolsa o envoltura de plástico de polietileno en lugar de secar el cuerpo con toallas. Los recién nacidos muy prematuros deben envolverse hasta el cuello en esta bolsa inmediatamente después del nacimiento. Es importante mantener al recién nacido completamente cubierto durante la reanimación y la estabilización. En caso se requiera la inserción de un catéter umbilical, se hace un corte en un pequeño orificio en la bolsa y se tira el cordón umbilical a través del orificio en lugar de descubrir al recién nacido. Luego también se debe controlar la temperatura del bebé con combinación de métodos de calentamiento. Para la ventilación se utilizan los mismos criterios para iniciar ventilación por presión positiva con un bebé prematuro que con un bebé a término. Es decir, si hay apneas y jadeos de frecuencia cardíaca inferior a 100 latidos por minuto dentro de los 60 segundos posteriores al nacimiento a pesar de los pasos iniciales,
Entonces, las siguientes son consideraciones especiales para asistir con ventilación a bebés prematuros. Si el bebé respira espontáneamente, considerar usar presión positiva continua de las vías respiratorias en lugar de intubarlo. Si se requiere ventilación por presión positiva, se usa la presión de inflado más baja, necesaria para lograr y mantener una frecuencia cardíaca superior a los 100 latidos por minuto. Una presión de inflado inicial de 20 a 25 centímetros de agua es adecuada para la mayoría de nacidos prematuros. Si se requiere ventilación por presión positiva, también es preferible utilizar un dispositivo que pueda proporcionar presión positiva al final de la expiración. El uso de esta presión positiva al final de la expiración ayuda a que los pulmones del bebé permanezcan inflados entre respiraciones de presión positiva. Esto es especialmente importante si se utiliza un tubo endotraqueal para la ventilación. Tanto el reanimador empieza en T como la bolsa inflada por el flujo pueden proporcionar esta presión positiva al final de la expiración a través de una máscara facial o un tubo endotraqueal. Y por último, se debe considerar administrar surfactante si el bebé requiere intubación por dificultad respiratoria o si es extremadamente prematuro. Al estabilizar a un bebé prematuro, es muy importante equilibrar el deseo de corregir rápidamente la baja saturación de oxígeno con evitar la exposición a niveles excesivos de oxígeno. Entonces, la recomendación actual es iniciar la reanimación de estos prematuros con 21 a 30% de oxígeno y usar un oxímetro de pulso y un mezclador de oxígeno para mantener la saturación de oxígeno dentro del mismo rango objetivo descrito para estos bebés nacidos a término. Un punto importante también es disminuir el riesgo de lesión neurológica. Un recién nacido prematuro tiene una frágil red de capilares en el cerebro que son propensos a romperse y a sangrar. El sangrado puede causar daño a los tejidos y provocar una discapacidad de por vida. El flujo sanguíneo y el suministro de oxígeno inadecuados pueden causar daño a otras áreas del cerebro, incluso en ausencia de hemorragia, mientras que la administración excesiva de oxígeno puede causar daño a la retina en desarrollo, lo que lleva a la pérdida de la visión. Entonces, se debe tener en cuenta ciertas precauciones al resucitar a un recién nacido prematuro. Se debe manejar el bebé suavemente, no se debe colocar las piernas del bebé por encima de la cabeza, evitar el uso de alta presión durante la ventilación por presión positiva o la presión positiva continua de las vías respiratorias. Se debe usar un oxímetro de pulso y gases sanguíneos para monitorear y ajustar la ventilación y la concentración de oxígeno. Y no se debe administrar líquidos intravenosos rápidamente. Luego, ¿qué precauciones especiales se debe tomar después del periodo de estabilización inicial? Durante el último trimestre de embarazo, el feto sufre cambios fisiológicos en preparación para la supervivencia extrauterina. Entonces, si un bebé nace prematuramente, muchas de estas adaptaciones no se han producido. Entonces, se debe considerar vigilar la temperatura del bebé, vigilar la glucosa en sangre y monitorear al bebé en busca de apnea y bradicardia. Ahora, cuidados posteriores a la reanimación. Estos son los puntos que toma el capítulo, los iremos viendo uno a uno. Un bebé que requirió reanimación debe tener una estrecha vigilancia y una evaluación frecuente del esfuerzo respiratorio, la oxigenación, la presión arterial, la glucosa en sangre, los electrolitos, la producción de orina, el estado neurológico y la temperatura durante el periodo neonatal inmediato. Las complicaciones médicas después de la resucitación pueden involucrar múltiples sistemas de órganos. Muchas de estas complicaciones pueden anticiparse y abordarse de inmediato mediante un control adecuado. Hay dos amplias categorías de atención postnatal: la atención de rutina y los cuidados posteriores a la reanimación. La atención de rutina, casi el 90% de los recién nacidos son bebés de término vigorosos, sin factores de riesgo, y deben permanecer con sus madres para promover el vínculo, iniciar la lactancia y recibir atención neonatal de rutina. De manera similar, un bebé con ciertos factores de riesgos prenatales
o intraparto que respondieron bien a los pasos iniciales del cuidado del recién nacido, tal vez solo necesite una estrecha observación y no necesite ser separado de la madre. La observación continua de la respiración, la termorregulación, la alimentación y la actividad son importantes para determinar si se requieren intervenciones adicionales. En cuanto a los cuidados posteriores a la reanimación, los bebés que requieren oxígeno suplementario, una ventilación por presión positiva o una presión positiva continua en las vías respiratorias, después del parto necesitarán una evaluación más detallada. Entonces, pueden desarrollar problemas asociados con una transición normal y deben evaluarse con frecuencia durante el periodo inmediato al recién nacido. Además de la atención de rutina del recién nacido, a menudo requieren apoyo respiratorio continuo, como oxígeno suplementario o ventilación mecánica. Muchos necesitarán ser admitidos en un entorno de enfermería donde se disponga de monitorización cardiorrespiratoria continua y se pueden medir los signos vitales con frecuencia. Algunos también van a ser necesarios o algunos van a ser trasladados a una unidad de cuidados intensivos neonatales. Ahora, ¿qué condiciones médicas pueden ocurrir a los bebés que requieren reanimación? Pueden ocurrir anomalías en múltiples sistemas de órganos después de la reanimación neonatal. Los signos clínicos anticipados, los hallazgos del laboratorio y las consideraciones de manejo se resumen bien en esta tabla que también está en el libro. Las circunstancias individuales van a determinar cuáles de estas consideraciones son apropiadas. Por ejemplo, en caso haya signos de hipotermia, lo que se debe considerar es retrasar el baño. A nivel respiratorio puede haber taquipnea, gruñidos, retracciones electronasal, baja saturación de oxígeno o neumotórax. Entonces se debe considerar mantener una adecuada oxigenación y ventilación, vigilar los signos de hipertensión pulmonar, evitar la succión innecesaria, también considerar antibióticos, considerar radiografía y gases en sangre, considerar la terapia con surfactante, también considerar la posibilidad de retrasar el inicio de la alimentación con el uso de líquidos por vía intravenosa. A nivel cardiovascular puede haber hipotensión, taquicardia, acidosis metabólica, una mala perfusión. Entonces se debe considerar controlar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, considerar el reemplazo de volumen o la administración de inotrópicos en caso del bebé esté hipotenso. A nivel endocrino puede haber acidosis metabólica, puede haber hipoglucemia, hipocalcemia, hiponatremia, hiperpotasemia. Entonces se debe controlar la glucosa en sangre, se debe monitorar los electrolitos séricos, se debe considerar la posibilidad de administrar líquidos por vía intravenosa y también reemplazar los electrolitos. A nivel gastrointestinal puede haber intolerancia a la alimentación, vómitos, distensión abdominal, pruebas de función hepática anormales, una hemorragia gastrointestinal. Entonces hay que considerar una radiografía abdominal, también la posibilidad de retrasar el inicio de la alimentación, considerar el uso de líquidos por vía intravenosa y considerar la nutrición parenteral. A nivel renal puede haber una disminución de la producción de orina, puede también haber edema o anomalías electrolíticas, entonces se debe controlar la producción de orina, se debe monitorar los electrolitos séricos, se debe controlar el peso y también se debe restringir los líquidos si el bebé ha disminuido la producción de orina y el volumen vascular es adecuado. A nivel neurológico puede haber apnea, puede haber convulsiones, irritabilidad, un tono deficiente, el examen neurológico puede estar alterado, puede haber una mala coordinación de la alimentación. Entonces se debe controlar la apnea, se debe apoyar la ventilación si aún sea necesario, se debe controlar la glucosa y los electrolitos, se debe evitar la hipertermia, considerar la posibilidad de una terapia anticonvulsiva, también se debe considerar la hipotermia terapéutica, considerar la posibilidad de retrasar el inicio de la alimentación, también se debe considerar el uso de líquidos por vía intravenosa. Y bueno, a nivel hematológico, puede haber anemia, puede haber trombocitopenia, puede haber coagulación retardada, palidez, hematomas, petequias. Entonces se debe controlar los estudios de hematocrito, las plaquetas, la ictericia, bilirrubina y coagulación según se indique. ¿Cuándo se debe considerar la hipotermia terapéutica o el enfriamiento? Los estudios han demostrado que la hipotermia terapéutica después de la
reanimación reduce el riesgo de muerte y mejora los resultados neurológicos en bebés nacidos a término y prematuros tardíos. Entonces, la demora en el reconocimiento o derivación de un bebé que califica para enfriamiento podría significar que no se puede iniciar el tratamiento porque el bebé está fuera de la ventana terapéutica. Si se toma la decisión de trasladar al bebé a otro centro, se debe seguir las instrucciones de ese centro de referencia para así evitar una hipertermia no intencionada mientras espera el transporte. Ahora, como último capítulo, vamos a ver las consideraciones. La primera es neumotórax. Aunque un neumotórax puede ocurrir espontáneamente, el riesgo aumenta con la... Milagros, Sí, ¿me doctora. escuchas? Por favor, hasta ahí nomás. Ok. Esta clase va a ser hasta ahí nomás. Ya la siguiente vamos a continuar con las consideraciones especiales. Es bastante largo, chicos. Yo entiendo, ya es sábado, ya 1 hora y media que estamos, entonces les voy a decir las cosas puntuales que ustedes tienen que saber. Igual vamos a hacer un repaso de todo lo que es RCP el día martes en el taller y vamos a tener una clase adicional para hacer un repaso de todo antes del examen, ¿ya? Entonces, lo que yo quiero que de estos capítulos que ahora han desarrollado sus compañeras, ¿cuándo yo debo intubar a un bebé? Eso tienen que tenerlo bien claro. ¿Cuándo yo tengo que decir, ya, es momento de intubar a este bebé? ¿Qué tamaño o qué diámetro de tubo endotraqueal voy a usar? Según el peso, ¿no? Según la edad gestacional. ¿Qué más? ¿Cómo puedo comprobar que la intubación que he realizado es adecuada, ¿no? O sea, está correctamente insertado el tubo. Después, ¿cuándo voy a empezar a considerar que ya tengo que realizar las compresiones torácicas? Cuando realizo ya las compresiones torácicas, ¿qué concentración de oxígeno tengo que usar? Porque es diferente, ¿no? Y hemos dicho hasta el 100% tiene que, eso lo tiene que tener clarito. Hasta el 100% cuando inicio las compresiones torácicas. ¿Qué más? ¿Y cuándo voy a parar de realizar las compresiones torácicas? ¿No? Cuando ya evalúo, después de cuánto tiempo evalúo de las compresiones torácicas y digo, ya está listo, ya no continúo o debo continuar. ¿Cuándo ya tengo que empezar a usar lo que son los medicamentos? En primer lugar, la epinefrina, ¿no? ¿En qué momento digo, ya me pasé el tiempo y ya tengo que empezar a usar lo que es la epinefrina? Eso tienen que saber. La dosis y vías de administración de la epinefrina también es importante. ¿Cuándo voy a usar los expansores de volumen, no? ¿Y qué expansor de volumen voy a usar? ¿No? Como ha mencionado cloruro de sodio. ¿Y cuándo voy a usar lo que son los glóbulos rojos? ¿En qué situaciones? Que es muy raro que lo usemos, pero hay que saber, ¿no? ¿Cuándo? Esos puntos los tienen que tener bien claros, por favor, para que el día martes podamos hacer todo el taller y vamos a repasar otra vez todo este algoritmo de lo que es reanimación. Listo, chicos, entonces ya es sábado, que disfruten su sábado, repasen por favor, y el día martes, como ya está dividida la clase en 2 grupos, nos estamos encontrando para el taller. Cualquier consulta, duda que tengan, ese día lo vamos a resolver mejor, porque es un poco complicado todo lo que es medicación, lo que son tubos, yo entiendo, ¿no? O sea, es un poco difícil cuando no conocemos, pero una vez que ya tengamos el material va a ser más fácil de entender. Pero para esto ustedes también tienen que haber repasado todo el algoritmo, ¿no? Y las preguntas que les he dado, que les he dicho ahora, eso lo tienen que tener muy claro, cuándo realizar cada paso. Ya, eso es todo, chicos. Nos vemos el día martes entonces en el taller. Cuídense, chao. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Buen día. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctorita. Bien.